Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Lady Nagant? O, Project Velocity. O su traducción al español Proyecto Velocidad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, D, 3, M Art. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 15. No te metas con Mamá Osa. Durante los siguientes minutos, Izuku entró y salió de la consciencia. El monitor cardíaco le indicó que Eri seguía viva, así que no se preocupó demasiado y el ritmo constante le permitió relajarse. Finalmente, logró dormirse, y el dolor en el hombro y las costillas pasó a un segundo plano. Luego, tras lo que pareció una eternidad y apenas un minuto, lo despertó bruscamente el sonido de pasos apresurados. Al principio, entró en pánico y pensó que el Shia Saikai lo había seguido, pero luego se concentró en los pasos. Eran dos pares. Dada la importancia de Eri, el líder del Shia Saikai habría enviado más de 2 personas. Solo un par parecía dirigirse a la habitación, mientras que el otro parecía intentar detenerlos, pero solo logró ralentizarlos. Eso le reveló a Izuku, quien se acercaba a su habitación. Mareo, te juro que si no me sueltas, te voy a... dijo Inko, ya que no sabía si Izuku estaba despierto o no, aunque eso no importaba mientras intentaba pensar en una amenaza apropiada para decirle a su hijo. Señora Midoriya, su hijo está herido y si lo suelto correrá a abrazarlo y probablemente lo lastimará aún más, dijo Mareo mientras forcejeaba para contener a Inko. La única razón por la que Mareo pudo sujetarla fue su falta de práctica en el combate cuerpo a cuerpo. Mareo estaba seguro de que si Inko hubiera retomado el entrenamiento, aunque solo fuera por un mes, lo habría derribado al suelo en un instante. Hola, señor. ¿Puede soltar a mi madre? Estoy seguro de que se controlará, dijo Izuku a través de la puerta. Izuku oyó el chirrido de unos zapatos y, poco después, Inko entró corriendo. Cruzó la mirada con su hijo y se abalanzó sobre él como para abrazarlo. Por suerte, al acercarse, se arrodilló sin apartar la vista de su hijo. Poniendo una mano sobre su hombro derecho, Inko comenzó a llorar y preguntó: ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? Estoy bien, mamá. Apenas me golpearon el hombro y las costillas no me dolieron más que unos días después de entrenar, dijo Izuku, abrazando a su madre con el brazo derecho. Inko le devolvió el abrazo suavemente mientras él intentaba demostrar que mentía. En ese momento entró Mareo y, si Inko podía sentir su presencia, y con su don, Izuku sabía que sí, se giró y lo miró. ¿A qué misión enviaron exactamente a mi hijo?, preguntó Inko con furia, mientras algunos objetos de la habitación comenzaban a levitar. Mareo sabía que si decía algo que no fuera la verdad, acabaría en la tumba. Se rumoreaba que un grupo de la Yakuza estaba fabricando un nuevo tipo de droga. Una que podía borrar temporalmente el don de una persona. Debido al nivel de riesgo que esto representaba, el consejo de la HPSC acordó que era necesario realizar una misión cuanto antes. Necesitaban a alguien que se infiltrara en el escondite de Shia Saikai y echara un vistazo. Debido al poco tiempo disponible, tu hijo era el único con el nivel de sigilo necesario para completar la misión sin un plan detallado. Él aceptó, dijo Mareo, añadiendo esa última frase para desviar la culpa, demostrando que estaba completamente dispuesto a culpar a cualquiera con tal de protegerse de la furia de Inko. Sí. Se suponía que era una misión encubierta y solo surgió una complicación. Entonces me encontré con Eri. Con la información que escuché de 2 de los miembros y todo lo que vi, llegué a la conclusión de que Eri era clave para la nueva droga. Cambié de planes y decidí sacarla, dijo Izuku, y luego explicó la conversación entre los 2 hombres y cómo se sintió al ver a Eri por primera vez. Eso es muy amable de tu parte, Midoriya.
Viste a una joven que estaba siendo maltratada y quisiste ayudarla. Por ahora, digamos que ralentizar a los Shia Saikai se convirtió en un beneficio adicional en ese momento, dijo Mareo, e Izuku asintió, pues eso era lo que le importaba. Había ralentizado a los Shia Saikai, genial, pero aún tenían suficiente sangre para continuar su trabajo quién sabe por cuánto tiempo. Pero sacar a Eri de allí había puesto fin a algo para siempre. Su dolor y sufrimiento. Lo único que me importaba era poner a Eri a salvo, dijo Izuku, poniéndose de pie y acercándose a ella, seguido por Inko y Mareo. Eri está tan pálida y delgada, pero lo peor fue cuando vi debajo de sus vendajes. Izuku deslizó un dedo bajo el vendaje del brazo izquierdo de Eri y lo quitó por completo, dejando al descubierto las numerosas cicatrices que cubrían su brazo. Inko se llevó una mano a la boca mientras los ojos de Mareo se abrían de par en par. Cuando vi esto, recordé cómo uno de los hombres preguntó si tenían suficiente sangre para la siguiente fiula. Al ver estas cicatrices, supuse que se referían a la sangre de Eri. Una dulce niña de 5 años que probablemente no entendía lo que realmente estaba pasando ni por qué. Pero la cosa empeora. Ella dice que se escapó antes, no sé cuántas veces. Pero cada vez, este hombre, no sé quién, viene a buscarla y mata a cualquiera que la haya ayudado. Izuku había logrado mantenerse concentrado y controlar sus emociones, pero al hablar de cómo se sentía y de sus acciones, no pudo evitar llorar. Entonces Inko le puso una mano reconfortante en la espalda. Aunque Izuku fuera un adolescente y más preparado que la mayoría de los estudiantes de secundaria, siempre sería su pequeño. El instinto maternal de Inko le decía que su hijo necesitaba mucho apoyo en ese momento. Izuku, lo hiciste bien esta noche y podrás darle a la HPSC motivos más que suficientes para obtener una orden de registro. Déjamelo todo a mí y coordinaré con los héroes profesionales. La redada debería estar lista para el 1 del año nuevo. Y con todo lo que encontraremos, con todo en su contra, el juicio será rápido y todos estarán en la cárcel antes de que empieces la preparatoria. Te lo prometo, dijo Mareo. ¿Y qué hay de Eri? Preguntó Izuku, apartando la mirada de Mareo y volviendo a mirar a la chica de pelo blanco que dormía entre los tres. Eso se verá más adelante, mi equipo y yo no hemos tratado con niños de esta manera. Mareo hizo una pausa, mientras algunos pensamientos pasaban por su mente. Sin embargo, hay algo que puede acelerar el proceso y necesito que respondas con sinceridad. En algún momento durante el rescate, ella despertó y te vio. No solo te vio, sino que te habló, ¿escuchó tu voz? Preguntó Mareo, sacando su teléfono. Poco después de llegar, me miró y gritó que la soltara. Fue entonces cuando me habló del hombre. Dijo que yo iba a morir. Afirmó que ese hombre la iba a destruir y reconstruir. Tuve que usar una bala azul de baja dosis para calmarla y luego la dejé inconsciente. Izuku dijo con un suspiro vacío. Odiaba hacerle eso a alguien en tal estado de angustia. Pero precisamente por esa angustia, los métodos habituales no habrían funcionado. Destruido y reconstruido. Suena a peculiaridad, haré que alguien revise los archivos de los Shia Saikai conocidos para encontrar una coincidencia. Mareo abrió su teléfono y miró a Izuku, a pesar de lo asustada que estaba, probablemente se imprimó en ti. Te vio en un lugar seguro, lejos de su captor. Asociará esa sensación de seguridad, por pequeña que sea, contigo y con este hospital. Puede que lleve tiempo, pero eventualmente se sentirá segura a tu alrededor. Con cualquier otra persona, ese progreso será 3 veces más largo. Izuku asintió mientras recordaba esa parte del entrenamiento que él y Bakugo habían pasado. La gente se aferraría a la primera esperanza que tuviera en una situación peligrosa, que era el riesgo de ser el primer héroe en el lugar de un desastre. El primer héroe en llegar debía ser el último en rendirse. Los niños traumatizados intentaban aferrarse a cualquier sensación de seguridad, ya fuera una persona, un lugar o incluso un objeto como un osito de peluche. Era una forma de sentirse seguros y distraerse del trauma. Puede que Eri no se sintiera segura, pero empezaría a asociar esa sensación con Izuku, lo que la haría sentirse segura solo a su lado. Eso la ayudaría enormemente en su recuperación mental y algún día podría dejar atrás su vida con los Shia Saikai. Así que lo mejor será que me quede en el hospital por ahora. Estaré aquí para cuando Eri despierte. Para que se sienta segura. Dijo Izuku y Mareo asintió. ¿Y qué hay de la escuela? Mareo soltó una risita seca y dijo. Has sido un estudiante sobresaliente desde segundo de primaria. Seguro que puedes faltar unos días. Además, solo faltan el jueves y el viernes, y luego tienes las vacaciones de Navidad.
Si hace falta, buscaremos una solución hasta que puedas volver. Bakugo te puede traer deberes para después de clase. Mareo colgó el teléfono tras haber hecho una lista de lo que él y su equipo harían. Era importante, pero podía esperar hasta mañana por la mañana. Estoy seguro de que a Kak-chan le gustará esa idea, dijo Izuku. Bakugo siempre los motivaba a él y a Izuku en sus entrenamientos. Cuando Bakugo se enterara de la recuperación de Izuku, seguramente hablaría de cómo mejoraría y saldría victorioso. Estoy segura de que Katsuki estará encantado de visitaros a ti y a Eri en el hospital, dijo Inko. En cuanto terminó la llamada, se subió a su coche y salió disparada del barrio. Poco después, Mitsuki la llamó preguntándole a dónde iba con tanta prisa. Mi gorrilla, no te preocupes por nada más que por recuperarte. Lo hiciste bien esta noche y te mereces descansar. Además, tienes el examen de ingreso a la UA en 1 mes y medio, y no querrás que vayas con el hombro lesionado. Así que en eso debes concentrarte por ahora, dijo Mareo. Izuku asintió y regresó a su silla, notando que Inko parecía querer decir algo, pero se contuvo. Ella había visto lo protector que era Izuku con Eri, y sus instintos maternales se habían despertado al ver la cicatriz en el brazo de Eri. Sin embargo, a pesar de sus heridas, Izuku solo se concentraba en proteger a Eri. Incluso si eso significaba dormir poco, ya que dormía en una silla. Mareo también lo notó y dijo: mi gorrilla, con el Shia Saika y buscándote a ti y a Eri. Ninguno de ellos vio mi cara, señaló Izuku mientras se acomodaba en la silla. Quizás algunos le habían echado un vistazo rápido en el callejón, pero estaba oscuro y llevaba puesto el casco antes de que pudieran memorizar sus rasgos. Mareo asintió y continuó. Entendido, pero escucha a tu madre. Eres solo una persona, incluso con tu entrenamiento, aún te estás recuperando. Pondré a un agente del HPSC fuera de tu habitación durante todo el día, hasta que el líder principal de los Shia Saikai haya sido arrestado y localizado. Ahora descansa, puede que hayas ganado la batalla, pero aún queda la guerra por terminar. Gracias, señor. Gracias, mamá. Nos vemos mañana, dijo Izuku, recostándose en la silla y mirando al techo. Había tenido una noche larga y estaba listo para irse a dormir. En cuanto Izuku cerró los ojos, su cuerpo se durmió rápidamente y pronto se unió a Eri en el mundo de los sueños. Inko observó a su hijo dormir un rato antes de volverse hacia Mareo y señalar la puerta con la cabeza. Sin decirle una sola palabra, salieron de la habitación, dejando al joven héroe descansar tras una larga noche. Si bien Izuku había cumplido con su parte, ahora Inko y Mareo debían hacer la suya. Eso comenzaba por asegurarse de que Eri estuviera a salvo y formara parte de una familia amorosa. Mientras los dos caminaban hacia sus respectivos autos, Mareo sacó un cigarrillo y se lo llevó a la boca. Al presionar la punta con el dedo índice y el pulgar, se formó un pequeño resplandor naranja. Inko lo notó y dijo: creí que habías dejado de fumar hace años. Están llenos de hojas de hierbas. La preocupación de mi esposa por mi salud me pasó factura hace un año. Ha estado intentando que beba más té, pero se dio cuenta de que consumo mis suplementos de hierbas más rápido fumándolos, dijo Mareo, y luego exhaló una bocanada de humo marrón. Supongo que mi viejo hábito hizo que fumar durante todo el día se volviera más natural. Inko asintió y, antes de que ninguno de los dos diera otro paso, giró sobre su pie y abofeteó a Mareo. Fue tan fuerte que le arrancó el cigarrillo encendido de la cara y le dejó la marca roja de sus dedos en la mejilla. Mareo retrocedió un poco para no caerse. Maldita sea, Inko. Ya me agrediste cuando llegamos. Eso fue antes de saber lo herido que estaba mi hijo. Prometiste no enviarlos a ninguna misión de combate hasta que se graduaran, dijo Inko. Mareo metió la mano en el bolsillo para sacar otra pipa de hierbas, pero Inko usó su don para arrebatarle la caja de la mano y la atrapó en el aire. En serio. Ya te lo expliqué. Se suponía que era una misión de sigilo, entrar y salir, sin contacto, sin que nadie supiera que tu hijo estaba allí. Era el único con la habilidad necesaria para hacerlo, para completar la misión sin mucha preparación. ¿Y viste por qué tuvo que romper el protocolo? Una jovencita está a salvo gracias a tu hijo, dijo Mareo, frotándose la mandíbula. Puede que hubiera pasado un tiempo desde que Inko se entrenó para ser una heroína profesional, pero siempre había tenido un gancho de derecha muy potente. Mareo estaba seguro de que si hubiera sido un puñetazo, estaría tirado en el suelo. Había muchos otros héroes a los que podrías haber llamado. Héroes que cuentan con el apoyo del gobierno, dijo Inko. Habría empezado a enumerarlos, pero sabía que Mareo había entendido su punto.
héroes que no habrían podido atacar sin pruebas. Por eso Midoriya entró, para obtener pruebas sólidas y llevarlas al HPSC. Para que pudieran ser entregadas a una agencia de héroes que pudiera lidiar con la Yakuza. Eso es lo que el proyecto Velocity enseña a sus héroes, cómo doblar y actuar fuera de la ley cuando es necesario. Actuar cuando nadie más puede. Si Izuku no hubiera entrado, esa niña todavía estaría en manos de alguien que la veía como nada más que un medio para un fin. Izuku salvó a Eri porque es una buena persona y tiene las habilidades para ser un gran héroe. Dijo Mareo, elevando un poco la voz hacia el final. Respiró hondo antes de continuar, al ver que Inko lo miraba fijamente. Le advirtió que no usara a Eri ni a su hijo de esa manera, tanto tú como yo sabemos cómo es el mundo de los héroes, es la razón por la que comencé el programa. Porque la mayoría se convierten en héroes por fama o fortuna, pero Izuku Midoriya. Mareo hizo una pausa y continuó. Izuku Tsutsumi es un tipo de héroe que solo aparece una vez en la vida. Quiere ser un héroe con el único propósito de proteger a quienes lo rodean, al igual que Kaina. Esa motivación fue la razón por la que insistí tanto en entrenarlo, para verlo triunfar. Y por eso, junto con All Might, será un héroe que la historia jamás olvidará. Inko respiró hondo varias veces antes de devolverle a Mareo los cigarrillos de hierbas. Lo siento. Solo veo en él a un chico en pleno crecimiento. Apenas tiene la misma edad que mi hermana cuando nos unimos al proyecto Velocity. No quiero que su carrera se vea truncada como la de Kaina. Estaba muy herido, pero luchó con todas sus fuerzas para llevar a Eri al hospital, anteponiendo la vida de ella a la suya. Actuó como un héroe antes de lo que debería. Ya no es un niño pequeño. Ese niño crecerá, pero siempre será tu hijo. Te necesitará el resto de su vida. Quizás mucho en los próximos días, dijo Mareo, encendiendo otro cigarrillo. Le haremos un análisis de sangre a Eri en el hospital para ver si podemos reconectarla con su familia. Pero hasta entonces, o incluso después, si la prueba no da buenos resultados. Por ahora, Eri se recuperará mejor bajo el cuidado de tu hijo. Como te dije antes, se encariñó con él. Es la primera vez que se siente segura en mucho tiempo. No querrá separarse de él pronto y tendrás que ayudarme con eso. Mareo se metió en su coche y bajó la ventanilla. Aunque suene raro, Izuku Midoriya se ha convertido en padre adoptivo de Eri. Así que, enhorabuena, eres abuela. Jaja. No me hagas sentir vieja. Izuku pronto empezará el instituto, no tendrá tiempo para cuidar de Eri, dijo Inko. Entonces, la mejor manera de ayudar a tu hijo es hacer que Eri también se sienta segura en tu presencia. Dale otro tutor para que no se apegue tanto a tu hijo. Te sugiero que empieces comprándole una golosina, dijo Mareo. Pensé que no tenías hijos propios, dijo Inko mientras Mareo encendía su coche. No lo creo. Olvidas que mi esposa trabajaba en una guardería. El primer truco que aprendió fue cómo hacer callar a un niño. Poniéndole algo en la cara. Buenas noches, dijo Mareo mientras salía del estacionamiento del hospital. Inko se quedó un rato junto a su coche antes de subirse, mientras Mareo se alejaba. Miró hacia atrás, hacia el hospital, y rápidamente divisó la habitación donde se alojaba Izuku. Tenía la sensación de que la vida en la casa de los Midoriya estaba a punto de dar un vuelco. Capítulo 16. Puede que no seas el padre. A pesar de sus costillas rotas, su hombro lesionado y la extraña postura en la que estaba sentado, Izuku logró dormir toda la noche. La verdadera pregunta era si había dormido bien, pues bostezó y se frotó los párpados con la mano derecha para despertarse. Al abrir los ojos, un rayo de sol que se colaba por las persianas entreabiertas lo cegó de inmediato. Parpadeando para disimular su momentánea ceguera, Izuku apartó la cabeza del sol y miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en Eri y esbozó una leve sonrisa al ver que seguía dormida. Aunque Izuku debió haber dormido profundamente, porque notó que le habían cambiado la bolsa de suero, seguramente una enfermera lo hizo en mitad de la noche. Izuku estiró solo el brazo derecho, pues al intentar estirar el izquierdo le dolió muchísimo. Bostezó un poco, se levantó de la silla, se acercó al lavabo y abrió el grifo del agua caliente. Tras dejar que el agua se calentara un poco, Izuku la cogió con la mano y se la echó en la cara para despertarse del todo. Mientras se limpiaba la cara, sintió que alguien se movía en la cama. Cerró el grifo y miró a Eri, que estaba acurrucada en la cabecera. Parecía que intentaba esconderse entre las almohadas. Sus ojos recorrieron la habitación y luego se posaron en Izuku. Izuku se secó rápidamente la cara y caminó lentamente hacia la cama. Apoyó parte de su peso en un lado y miró a Eri. ¿Qué tal dormiste? Basta.
Eri dijo en voz baja, tan baja que Izuku casi no pudo oírla. ¿Tienes hambre? Preguntó Izuku, y mientras Eri negaba con la cabeza, su estómago rugió. Izuku esbozó la sonrisa más radiante que pudo, extendió la mano y agarró el control remoto que manejaba la cama, el televisor y el intercomunicador con la enfermería. Izuku pulsó el botón y, unos segundos después, el intercomunicador hizo clic y una enfermera dijo: Buenos días, habitación 115, ¿cómo durmió? ¿En qué puedo servirle hoy? Izuku sonrió y dijo: Buenos días, dormimos bien. Me pregunto si la cocina está abierta para el desayuno. Miró el reloj de la pared y era evidente que estaba roto, ya que no era ni temprano por la tarde ni temprano por la mañana, a pesar de que marcaba las 2:15. Sí, señor, la cocina abrió hace poco más de media hora. ¿Qué desea pedir? Puedo enviarlo a la cocina y que se lo traigan lo antes posible, dijo la enfermera con voz animada. Era evidente que era una persona madrugadora. Izuku lo pensó un rato. Quería pedir algo que le gustara a Eri y que de verdad comiera, pero no tenía ni idea de qué le gustaría. Intentó no pensar en la comida que se había visto obligada a comer en Shia Saikai, o mejor dicho, en la falta de ella. Sin saber qué decir, Izuku cambió de mentalidad y pensó en qué sería lo mejor para darle a Eri y ayudarla a recuperarse. Quisiera pedir katsudon y unas rodajas de manzana, dijo Izuku. Tras haber salido ileso de un tiroteo, merecía darse un capricho, y las manzanas le proporcionarían a Eri los nutrientes que tanto necesitaba para recuperarse físicamente. Lo haré enviar lo antes posible, dijo la enfermera. Izuku le dio las gracias y luego apagó el intercomunicador. ¿Cómo suenan las manzanas, Eri? Preguntó Izuku, volviéndose hacia la que debería ser una chica de cabello blanco. Manzanas, dijo Eri, pronunciando la palabra como si fuera la primera vez que la oía. Eso preocupó a Izuku sobre el nivel educativo de Eri. El sentido común decía que era bajo. Si resultaba que no le gustaban las manzanas, Izuku simplemente revisaría la lista de frutas y verduras hasta encontrar una que le gustara. Izuku notó entonces que Eri estaba más acurrucada y que intentaba cubrirse con la manta. Le resultaba difícil, ya que el peso de Izuku impedía que se moviera. Izuku dejó de presionar la manta y Eri rápidamente se la subió, cubriéndose hasta el pecho. Luego la sujetó con fuerza, como si esperara que Izuku se la quitara. Izuku suspiró, recostándose un poco más en la cama. Eri, ¿sabes dónde estás? Eri negó con la cabeza. Estás en un lugar seguro, no tienes que preocuparte de que nadie te haga daño. Eri volvió a negar con la cabeza y preguntó: ¿Por qué me llevaste? A ese hombre no le gusta que intenten llevarme. Dice que intentan corromperme con una enfermedad. Mata a cualquiera que intente corromperme y dice que tengo que esforzarme más para estar a salvo. Eri entonces se fijó en las vendas que cubrían el hombro y el torso de Izuku. Eran iguales a las suyas, en brazos y piernas. ¿A ti también te llevó ese hombre? Izuku miró sus vendas, dándose cuenta en ese momento de que estaba sin camisa. Se justificó diciendo que no tenía una camisa limpia y que le alegraba que las vendas siempre cubrieran algo que pudiera preocupar aún más a Eri. Izuku le sonrió a Eri y dijo: No, este hombre no me atacó y tampoco te atacará a ti. Esto es para ayudarme con algunas decisiones que tomé para ayudar a alguien. Izuku pensó que era mejor no contarle a Eri el dolor que había elegido sufrir para rescatarla, ya que probablemente se culparía a sí misma. Eri, ¿sabes acaso el nombre del hombre que te lastimó? Eri comenzó a sacudir la cabeza violentamente, luego todo su cuerpo empezó a temblar como si estuviera sufriendo un ataque de pánico. Bajó la cabeza hasta las rodillas y empezó a gritar: No, no, no. No quiero recordar eso. No se supone que deba saberlo. No le gusta que sepa su nombre, no le gusta que se lo cuente a los demás. Izuku vio que el monitor cardíaco comenzaba a fluctuar, así que corrió a ayudar a Eri. No podía simplemente golpearla con una bala azul, eso no ayudaría a su estado mental. Entonces Izuku hizo algo que nadie le había hecho antes a Eri. A pesar de la protesta de su brazo izquierdo, Izuku le ordenó que se callara y la abrazó con fuerza, concentrándole todo su amor. Entonces habló con voz suave y tierna: Está bien, está bien, está bien. Ya no tienes que pensar en ese hombre. No tienes que decirme su nombre, no necesito saberlo. No tienes que pensar en él. Eri se tranquilizó un poco cuando Izuku le frotó la espalda con movimientos circulares. Al cabo de un rato, Eri miró a Izuku con sus ojos cansados e inyectados en sangre. Ese hombre me encontrará, hará lo que sea para encontrarlo.
Eri habló con un tono tan firme que le dejó claro a Izuku que hablaba por experiencia, y luego añadió algo que complementó la información que Izuku tenía sobre lo que el Shia Saikai estaba haciendo con ella. Me dijo que yo era importante para salvar el mundo. Izuku intentó no mostrar su confusión. Estaban usando su sangre para destruir su don, ¿cómo iba eso a salvar al mundo? ¿Y crees en él, que eres importante para salvar el mundo? Obviamente, este hombre al que Eri temía debía de haberse esforzado mucho por destruir su fe en el mundo, para hacerle creer que solo él podía protegerla. Sería difícil salvar a Eri de ese tipo de mundo, y el primer paso para lograrlo era desmentir las mentiras que la habían obligado a creer. Eri guardó silencio por un momento, simplemente negó lentamente con la cabeza y luego dijo: él cree que el mundo está enfermo, que la gente destruye todo para conseguir lo que quiere. ¿Qué crees? Preguntó Izuku, pero Eri no dijo nada. Era como si fuera una pizarra en blanco, incapaz de formular sus propios pensamientos, solo capaz de repetir lo que su captor le decía. Eri, ¿crees que la gente quiere destruir el mundo? No, porque es tan hermoso. Eso le dio a Izuku la confianza que tanto necesitaba para poder ayudar a Eri. He visto árboles y el cielo y no entiendo por qué alguien querría destruirlos, dijo Eri con voz baja, como si fuera la primera vez que respondía siendo ella misma, pero el hombre dice que la gente es malvada y que a la gente malvada no se la puede entender. Izuku tuvo que reprimir una risita ante la ironía del comentario de Eri. La locura nunca se reconoce hasta que se demuestra lo contrario. De repente, llamaron a la puerta e Izuku se acercó. La abrió y encontró a una enfermera al otro lado con una bandeja que contenía su pedido. Izuku miró más adelante en el pasillo y vio a un hombre con traje de pie a un lado. Buenos días. Desayuno para la habitación 115. Dijo la enfermera, mientras presentaba la bandeja de comida. Izuku sonrió al tomar la bandeja de comida y dijo: gracias. Retrocedió y cerró la puerta con el pie. Se dio la vuelta y regresó a la cama, dejando la bandeja a los pies. Abrió la manzana en rodajas, sacó una y preguntó: oye, Eri, tengo algo para ti. Se llaman rodajas de manzana. ¿Manzana? ¿Rebanadas? Preguntó Eri, ladeando la cabeza. Izuku intentó no hacerlo, pero no lo consiguió y frunció el ceño al recordar con tanta frecuencia lo horrible que había sido la vida de Eri. Había visto y oído mucho, pero no haber podido disfrutar de recuerdos de la infancia como comer una manzana le parecía lo peor de todo. Son deliciosas y dulces, creo que te van a gustar, dijo Izuku, dejando la bandeja de comida sobre la cama. Luego se subió y se sentó con las piernas cruzadas a los pies de la cama. Tras abrir el recipiente, le ofreció una rodaja de manzana y Eri, con cierta vacilación, la tomó. Lentamente, se la llevó a la boca y le dio un pequeño mordisco. Mientras masticaba la manzana, Izuku vio que recuperaba algo de brillo en los ojos, aunque estos aún estaban bastante apagados. Rápidamente se comió el resto de la rodaja y luego miró a Izuku. Este sonrió mientras le entregaba el resto de las rodajas. Mientras Eri comía sus rodajas de manzana, Izuku abrió su katsudon y se dispuso a comer. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, sonó su teléfono. Al sacarlo, vio que era Enkito. Izuku contestó y dijo: hola Enkito, ¿qué tienes para mí? Oye, mi gorilla, antes de poder responder a esa pregunta necesito que confirmes la información que me dio el señor Mareo anoche. Nombre: Eri, sin apellido. Edad: 5 o 6 años. Cabello: blanco con un pequeño cuerno en la frente. Ton: desconocido, pero se cree que está relacionado con el cuerno mencionado anteriormente, dijo Enkito. Izuku miró a Eri mientras ella comía sus rodajas de manzana, pero ella parecía estar escuchándolo atentamente. Información confirmada. Izuku oyó el tecleo de unas teclas y Enkito se aclaró la garganta como si fuera de dar una reprimenda. Bueno, me costó un poco. Sin un análisis de sangre del hospital y sin apellido, era difícil empezar desde cero. Así que empecé a buscar en los registros de nacimiento de niños a los que les faltaba el registro de su don. La lista es más larga de lo que te imaginas. ¿Qué tan larga era la lista? Preguntó Izuku, ya que parecía un lugar extraño para empezar, pero aún así era un buen lugar para empezar. Más tiempo del que crees, dijo Enkito, y luego bostezó. Izuku suspiró. Enkito nunca respondía las preguntas con franqueza. ¿Y qué era eso de sus bostezos? ¿Acababa de despertarse? No, era Enkito, se recordó Izuku. Enkito, ¿cuánto dormiste anoche? Preguntó Izuku.
Enkito tenía la pésima costumbre de olvidar lo cansada que estaba, lo que significaba que no se iba a la cama. He estado despierta desde que el señor Mareo me llamó a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Dijo Enkito, recuperando su voz enérgica habitual. Ya había olvidado lo cansada que estaba. Izuku se habría dado una palmada en la frente si hubiera estado solo. Si bien Enkito era graciosa de niña, a medida que Izuku crecía, empezó a resultar un poco molesta, pero la personalidad y la dedicación de Enkito compensaban fácilmente eso. Enkito, estoy segura de que lo que sea que Mareo te haya dicho que buscaras podría haber esperado hasta que te despertaras por la mañana. Pero me llamó por la mañana, dijo Enkito, con un tono que denotaba que hice mal. ¿Por qué tenía que tomarse todo tan literalmente? Izuku suspiró y luego dijo, olvídalo. Solo dime qué encontraste. Enkito se aclaró la garganta de nuevo y luego dijo, encontré algunos nombres. Pocos de interés, pero ninguno coincidía completamente con la descripción. Entonces pensé que, dado que Eri estaba retenida por el Shia Saikai, podría tener algún tipo de conexión familiar. Muchos padres yakuza no registran a sus hijos en un hospital o, posteriormente, destruyen sus registros. Partiendo de ahí, encontré algo que creo que es el archivo que estamos buscando. Riki y Noriko Reina tuvieron una hija hace 5 años que nació como Eri Reina. Eri podría ser un nombre común, así que investigué más a fondo a los padres. Riki Reina falleció hace casi 2 años, pero Noriko Reina, la madre, parece haber desaparecido por completo. Ni rastro en redes sociales, ni en sus cuentas bancarias, ni en su seguro, ni en su casa, ni en su trabajo, ni en su certificado de defunción, en nada. Dejó de existir un mes después de la muerte de su marido, dijo Enkito, como si revelara la última pista de una enorme búsqueda del tesoro. Izuku notó que Enkito solo había mencionado a Eri una vez, centrándose claramente en los padres. Obviamente, quería que fuera una gran revelación, así que Izuku preguntó, ¿y qué hay de la hija? Eri Reina. No se la menciona después de la muerte de Riki. Sin embargo, al indagar en el pasado de Noriko, descubrí algo interesante. Su padre es el jefe de Shia Saikai y parece que ahí es donde desapareció Eri Reina, dijo Enkito, tamborileando con el dedo sobre su escritorio para alardear de su victoria. No tienes ni idea de cuánto tiempo me llevó encontrar esta información. Izuku lo sospechaba al menos desde las 2:30 de la madrugada, pero se mantuvo callado al respecto. Luego, bajó la voz a un susurro y dijo, si Eri es Eri Reina, entonces su propio abuelo está experimentando con su sangre. Vaya árbol genealógico tan horrible. Por suerte, parece que, a pesar de todo lo que hizo como jefe de los Shia Saikai, Kano Nota era un hombre de familia. Fue inducido a un coma médico hace más de 1 año y medio. El primer informe sobre la droga que anula los dones apareció hace poco menos de 6 meses, dijo Enkito. Así que alguien más está experimentando con la sangre de Eri, dijo Izuku. ¿Recuerdan la habitación donde había un anciano acostado en una cama? ¿Podría haber sido Kano Nota? ¿Por qué lo pusieron en coma inducido? Como todos los caminos conducen a Roma, toda la información disponible parece apuntar al segundo al mando de Shia Saikai. Kai Chisaki, con el don Overhaul. Parece ser conocido por su máscara de médico de la peste y su gran abrigo verde con plumas moradas alrededor del cuello, dijo Enkito. La mente de Izuku recordó a los 2 hombres que vio salir de la habitación donde encontró a Eri. Uno de ellos llevaba un abrigo verde con cuello de plumas moradas. Enkito, Kai Chisaki, ¿qué podría hacer? Me refiero a su don, Overhaul. ¿Qué le permite hacer? Tras unas cuantas pulsaciones más, Enkito dijo. Estoy revisando su expediente criminal y, vaya, hay un montón de términos científicos que no entiendo, pero en términos sencillos. Overhaul le da a Chisaki la capacidad de destruir y reorganizar las moléculas de cualquier objeto que toque. Su peculiaridad no se limita a objetos inanimados, ya que puede reorganizar el cuerpo de una persona incluso a nivel genético. Por eso ha sido tan difícil vincularlo con algún asesinato, ya que puede limpiar y dejar la escena de una pelea como estaba. Vaya, parece que debería haberse hecho médico, podría haber salvado muchas vidas, dijo Enkito, leyendo el expediente criminal en su ordenador. Overhaul, capaz de destruir y reconstruir cualquier cosa. Eso sonaba muy parecido a lo que Eri decía que el hombre le había hecho. Parecía que se refería al don de Chisaki. Destruir y reconstruir en cuestión de segundos. Izuku se maldijo a sí mismo. Estaba tan cerca del hombre que había estado atormentando a Eri durante tanto tiempo. Sin embargo, no tenía ni idea, no sabía qué estaba pasando y no había nada que pudiera hacer.
Enkito, ¿ya le has pasado esta información a Mareo? Preguntó Izuku. Mareo había prometido que la redada en Shia Saikai se llevaría a cabo en cuestión de semanas, e Izuku intentaba no pensar demasiado en ello. Ahora deseaba que se hiciera cuanto antes, para ver a Overhaul tras las rejas y no poder volver a lastimar a Eri jamás. Confirmó haberlo recibido, e inmediatamente te llamé. Sabe que te estoy llamando, así que tendrá todo aclarado cuando hable contigo la próxima vez. Con las pruebas que tenemos, podremos obtener fácilmente una orden judicial con las pruebas que encontremos en el escondite. No hay tribunal que pueda negar la inocencia de Shia Saikai, dijo Enkito. Gracias, Enkito, dijo Izuku, y sintió un pequeño tirón en la manga. Miró a su alrededor y vio a Eri extendiéndole el recipiente con sus rodajas de manzana. Izuku sonrió y preguntó, ¿quieres más? Eri asintió. Izuku sonrió, apagó el teléfono, tomó el control remoto y le dijo a la enfermera, ¿podemos traer más manzanas para la habitación 115? Mientras esperaban unos minutos, Izuku aprovechó para desayunar. Cuando llegaron más manzanas, la enfermera tenía un cuchillo listo para cortarlas, pero Izuku dijo que ya se encargaba. De regreso a la cama, Izuku acercó la silla y se sentó. Sacando un cuchillo de 6 pulgadas de su cinturón multiusos, le mostró a Eri cómo cortar correctamente las manzanas y quitarles la semilla. Tras cortar la primera manzana, Izuku le entregó todas las rodajas a Eri y luego se dispuso a cortar las otras 4. Una vez que terminó, limpió su cuchillo, lo guardó en su funda y se sentó de nuevo en la silla, tomando la última manzana sin cortar. Mientras Eri masticaba lentamente sus rodajas, Izuku se comió una manzana entera, sonriéndole ampliamente todo el tiempo. Alrededor del mediodía, Eri volvió a dormirse, dejando a Izuku solo en la habitación con nada más que sus pensamientos. Pasó unos minutos tiñéndose el pelo con el tinte de su cinturón de herramientas y recargando las balas que había usado en el escondite de la Yakuza, pero no tardó mucho. Así que, al caer la tarde, Izuku empezó a ponerse un poco inquieto. Aunque podía quedarse quieto, esperando el punto perfecto para disparar, una habilidad indispensable para cualquier buen francotirador, no era de los que podían quedarse mucho tiempo en una habitación sin nada que hacer. Sin embargo, no quería dejar a Eri sola, mientras paseaba por el hospital. Por suerte, las clases pronto terminarían y, con suerte, Bakugo decidiría visitarlo. Al final, fueron Bakugo y Mitsuki quienes vinieron de visita. Cuando por fin llamaron a la puerta, Izuku sintió que se volvía loco. Antes de que siquiera llamaran por segunda vez, Izuku ya se había levantado de la silla y había abierto la puerta. Más emocionado por la compañía, Izuku abrió la puerta y se arrepintió. Al ver a su sobrino, Mitsuki lo abrazó con fuerza, causándole un fuerte dolor en el hombro y las costillas. Ah. Tía Mitsuki, aún recuperándose, dijo Izuku con voz adolorida. Mitsuku rió levemente y luego soltó a Izuku. Retrocedió y lo examinó. Se veía bien y parecía estar recuperándose sin problemas, considerando todo. Tu madre me llamó por la mañana y me contó lo que pasó. Fuiste muy valiente al salvar a esa niña, dijo Mitsuki, y luego vio a Eri en la cama. Oh, ¿es ella? Izuku sintió un dedo sobre sus labios. Sería difícil para ella, pero Izuku sabía que Mitsuki podía guardar silencio. Está dormida, así que cállate. Y sé amable, todavía le preocupa que la encuentren. No deja de decirme que Overhaul, el jefe de Shia Saikai, la encontrará y me matará. ¿Te amenazaron? ¿Y aún así te llevaste a la chica? Preguntó Bakugo, mirando a Izuku con expresión confusa. Habían recibido el mismo entrenamiento y, aunque Izuku a veces llamaba a Bakugo cabeza hueca, si había un momento en que Bakugo podía devolverle el golpe, era ahora. Más bien, esta no ha sido la primera vez que la rescatan. Al parecer, ya se había escapado antes, pero Overhaul siempre la encuentra y mata al héroe que la acompaña, explicó Izuku. Regresó a su silla junto a la cama y se sentó. Lo peor es que Overhaul estaba usando su sangre para crear un nuevo tipo de droga que puede anular temporalmente los dones. Mitsuki y Bakugo se estremecieron al oír eso. Es horrible, tratar así a una niña pequeña por un objetivo tan malvado, dijo Mitsuki. Ya lo creo. En cuanto vi el estado físico de Eri, quise encontrar al líder de los Shia Saikai y hacerle pagar por todo, dijo Izuku, apoyando una mano en la cama. Como si sintiera su presencia, Eri la tomó lentamente. Era un proceso lento, pero se estaba abriendo a Izuku.
Bueno, hiciste lo correcto, cerebrito, al ponerla a salvo, dijo Bakugo, asintiendo con la cabeza hacia Izuku, lo que demostraba el gran respeto que sentía por su amigo. Izuku miró a Bakugo y asintió, luego dijo: ¿Qué? Nada de presumir de que podrías haberlo hecho mejor. Nada de palabrotas ni apodos groseros. Hay un niño de 5 años en la habitación, alégrate de que no te haya hecho una peineta. Sigo pensando que fue una estupidez que entrarás sin refuerzos y sin un plan, dijo Bakugo. Mitsuki soltó una risita y le acarició el pelo a Bakugo, quien gruñó mientras intentaba escapar. Al oír la risa de Mitsuki, Eri empezó a despertar. Tras unos instantes, abrió los ojos y miró a Mitsuki y Bakugo. Entró en pánico y comenzó a acercarse a Izuku. Mitsuki dejó de reír de inmediato y Bakugo dejó de gruñir. Buenos días, Eri. No te preocupes, son Mitsuki y Katsuki Bakugo. Son amigos míos, dijo Izuku mientras Eri se acercaba a él. Izuku la levantó de la cama y la sentó en su regazo. La abrazó con fuerza mientras le acariciaba la espalda. Imaginó que ver de repente a dos personas desconocidas podía asustar, sobre todo si una de ellas gruñía. Eri miró a Izuku con cara de confusión y preguntó: ¿Qué es un amigo? Izuku no pasó por alto la mirada sombría que apareció en los rostros de Mitsuki y Bakugo. Al parecer, a ellos tampoco les gustaba la idea de que una chica como Eri no pudiera tener una infancia normal. Un amigo es alguien cercano, pero no de la familia. Alguien con quien te gusta pasar tiempo y hacer cosas, dijo Izuku mientras comenzaba a cepillar lentamente el cabello de Eri. Estaba seco y rígido en su mano, cubriéndola con una fina capa de polvo. Necesitaba bañarla pronto antes de que la suciedad comenzara a afectar su salud, si es que no lo estaba haciendo ya. ¿Cómo qué? Eri dijo que no apartara la vista de Izuku. Esa era una pregunta que Izuku jamás pensó que tendría que explicar en su vida. Bueno, Kacchan, no uses ese apodo tonto delante de ella. Y yo somos amigos, vamos juntos a la escuela. Jugamos los fines de semana, salimos a pasear en moto juntos. Nos gusta ir a la playa y jugar en el agua. Oh. Si hiciéramos esas cosas, seríamos amigos, dijo Eri. Su voz se elevó un poco de alegría, aunque apenas se la oía. Izuku sintió que su ritmo cardíaco aumentaba ligeramente, no estaba seguro si por enfado o alegría. Entonces, Izuku se prometió a sí mismo que, en cuanto él y Eri salieran del hospital, haría cualquier cosa que ella le pidiera para ser amigos. ¿Te gustaría ir a la playa y jugar en el agua? Preguntó Izuku, y Eri asintió levemente. Entonces, ¿qué te parece si en cuanto salgamos de aquí vamos a la playa? ¿Qué tal la playa de Takoba? Chicos, trabajaron mucho para limpiarla. Si alguien merece disfrutarla, son ustedes dos, sugirió Mitsuki. Izuku miró a Mitsuki y asintió en señal de agradecimiento por la sugerencia. Entonces Izuku se volvió hacia Eri y le preguntó: ¿te parece divertido? Eri asintió con la cabeza sin sonreír. Izuku suspiró, sabiendo que sería un proceso largo hasta que Eri pudiera superar el abuso y el trauma que había sufrido. Pero si alguien podía estar siempre a su lado, para verla brillar, serían Izuku e Inko. Siempre estarían ahí para Eri, pasar a lo que pasara. Sabes que es invierno, ¿verdad? Tendrías que esperar otros 4 meses hasta que haga suficiente calor para ir a la playa, dijo Bakugo, lo que provocó que Izuku le sacara la lengua. Mitsuki y Bakugo se quedaron en el hospital hasta la noche, cuando tuvieron que regresar para cenar. Para pasar el rato, jugaron a diferentes juegos de cartas. Izuku se dedicó principalmente a explicarle los juegos a Eri. En un momento dado, Bakugo bromeó diciendo que deberían enseñarle a Eri a jugar al póker, lo que le valió un golpe en la cabeza de su madre y una mirada fulminante de Izuku. Antes de irse, Bakugo le dejó a Izuku su mochila llena de deberes escolares, que Izuku haría una vez que Eri se fuera a dormir. Por suerte, Izuku y Eri no se quedaron solos mucho tiempo, ya que Inko y Mareo llegaron a la hora de la cena. En cuanto llamaron a la puerta, Izuku volvió a acostar a Eri en la cama y se dirigió a ella. Antes de abrir la puerta, ya podía oler la comida, y se le hacía agua a la boca. La comida del hospital no estaba mal, pero no se comparaba con la comida casera. Al abrir la puerta, Izuku se encontró con su madre cargando varias raciones de ramen y con Mareo cargando una gran tarta de queso. Izuku los invitó a pasar y les presentó a Eri. Ella seguía siendo tímida, pero se abrió un poco con Inko, aunque seguía temerosa de Mareo. Algo que Inko le reprocharía a Mareo durante mucho tiempo. Cenaron juntos y disfrutaron de la compañía mutua hasta bien entrada la noche, pero no podía ser todo color de rosa para siempre.
Una vez que Eri se durmió, la conversación derivó hacia temas más comerciales. Con la información que Enkito ha reunido, será fácil conseguir una orden de registro para el escondite de los Shia Saikai, señaló Mareo. Él y su equipo habían estado trabajando todo el día para prepararse para la redada, pero faltaba un último detalle. Un detalle crucial, ya que era la clave de toda la operación. La entrada secreta al búnker subterráneo. Mi gorrilla, ¿no has explicado dónde estaba la entrada? Izuku recordó la estatua del cuervo que ocultaba bien las escaleras. Está al fondo de la casa. Hay una pequeña repisa con una estatua de un cuervo posado en una rama. Tienes que presionar el patrón del título en el orden correcto. Izuku pidió un papel. Tras dibujar el patrón de la repisa, escribió los números en el orden en que debía presionar el título. Entonces, una sección de la pared se moverá hacia atrás, revelando una escalera. Gracias, dijo Mareo, y Izuku le entregó el dibujo. Con esa información y la orden judicial, la policía y los héroes podrán reunir pruebas suficientes para arrestar a cualquier miembro de Shia Saikai y meterlo en la cárcel por mucho tiempo. Luego está el asunto de qué hacer con Eri. Eso será más un caso civil que penal. El tribunal y el juez podrían inclinarse por intentar encontrar a la madre de Eri, pero con el claro abandono y peligro que conllevan sus decisiones, tal vez no tengamos que luchar demasiado por eso, dijo Mareo mientras se cortaba otra rebanada de tarta de queso. Entonces mi madre y yo seríamos libres de adoptar a Eri en nuestra familia, dijo Izuku, aguzando el oído y prestando atención a la afirmación. Notó lo extraño que sonaba y continuó. Ayer dijiste que Eri se encariñaría conmigo, sintiéndose segura y libre a mi alrededor. Hoy fue lento, pero empezó a abrirse conmigo. Cuando la tía Mitsuki y Kacchan nos visitaron hace un rato, empezó a buscar consuelo en mí. Incluso se sentó en mi regazo un rato. Dijo Izuku, mirando a Eri. En el mejor de los casos, Eri sería adoptada por tu familia. Sin embargo, el problema es que podría no abrirse a tu madre. Este es un momento delicado para que Eri se recupere. Se siente segura contigo, pero no puedes poner tu vida en pausa hasta que se sienta segura con otras personas. Para que esto funcione, Eri necesita sentirse segura con tu madre o su salud mental podría no sanar jamás, dijo Mareo, recibiendo un asentimiento de Izuku e Inko. Mañana, tal vez podrían dar un pequeño paseo por el hospital. Les vendría bien hacer algo de ejercicio, y podría ayudar a Eri a sentirse más cómoda con ustedes en lugares desconocidos, dijo Inko, mientras terminaba su porción de tarta de queso. Se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Los dejaremos ir a dormir. Y, por cierto, Zuzu, dúchate por la mañana. Inko salió de la habitación, lo que provocó que Izuku y Mareo se miraran y rieran. Durante los siguientes minutos, Izuku le contó a Mareo más sobre el búnker subterráneo y los diferentes caminos que tomó para llegar a la antigua habitación de Eri. Mareo asintió, pues era una habitación importante a la que los héroes debían mantener alejados. Era mejor evitar cualquier indicio de la participación de Eri. Si algún héroe se enteraba de ella, podría hacer demasiadas preguntas e involucrar a las personas equivocadas. Una vez decidido esto, Mareo comenzó a salir de la habitación, pero Izuku lo detuvo. Acabo de recordar que hay varias habitaciones llenas de drogas y armas de fuego. Marqué cada una de las puertas con un pequeño PV. Eso debería ayudar con la búsqueda. Dale las gracias a mi gorrilla, ahora vete a dormir, dijo Mareo y salió de la habitación. Izuku siguió el consejo y se fue a dormir, pues mañana sería un día importante. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 15 y 16, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.